Bien, básicamente no todos enfrentamos de una misma manera la crisis, sin duda que no. Por ejemplo, ahí está una frase que dice continúa tu sueño de Bonetta Flower Williams. A ver, estamos en un tiempo de crisis. Posiblemente todos nosotros teníamos algún tipo de meta, algún proyecto, algún proceso hasta que llegó el COVID-19. Bien, pero para que podamos entender mejor cómo enfrentamos las crisis y por qué la enfrentamos de diferentes maneras, les voy a citar el caso de Bonetta Flower. Bonetta Flower era una afrodescendiente en Estados Unidos que desde los 9 años había rendido muy bien en diferentes competencias atléticas, desde los 9 años. Y su sueño era ir a las Olimpiadas de verano porque era el deporte que ella hacía. De hecho, al ser atleta tenía 6 récords como mínimo que había logrado para la Universidad de Alabama que hasta el día de hoy están vigentes. Pero bien, resulta que cuando están en las prácticas previas a la Olimpiada del año 2002, perdón, del año 2000, esta Bonetta Flower fracasa y no logra ir a las Olimpiadas. Es decir, Bonetta Flower Williams había destinado 18 años de su vida en perseguir el sueño de una Olimpiada. Bien, 18 años que al fracasar en una prueba se le fueron para abajo. Ahora, 18 años por la cual esta chica se había preparado y que se le viene todo abajo. Igual nos ha pasado en este contexto del COVID-19. Cuando pensamos en crisis, usualmente siempre pensamos en factores negativos. Siempre pensamos en la peor de las situaciones. Ahora, ¿cómo enfrentar una crisis? Obviamente una crisis se vuelve compleja y no todos la enfrentamos de la misma manera, porque algunos tienen más herramientas, otros tienen menos herramientas. Y esto tratamos de compartir ahora con ustedes. Entonces, claro, porque cada quien tiene sus recursos psicológicos y otras cuestiones ambientales. Pues bien, cuando Bonetta Williams ve que se le van 18 años de espera y preparación para su medalla olímpica, decide renunciar. Bonetta Williams decide renunciar a 18 años donde se había preparado para ser campeona olímpica y parecía que lo podía lograr. Sin embargo, fracasa. Sin embargo, su esposo viene y le dice que ha visto un afiche donde dice continúa tu sueño. La diferencia es que ya no son en las Olimpiadas de verano, sino que son en las Olimpiadas de invierno. Como ella tenía mucha habilidad física en las piernas porque era atleta, le invitan a que pase a ser parte del equipo de las Olimpiadas de invierno. Pero era un tanto difícil porque después de estar preparándose durante 18 años para las Olimpiadas de verano, ocupa o tiene menos de 2 años para prepararse a las Olimpiadas de invierno. Sin embargo, Bonetta Flower logra ir a las Olimpiadas de invierno y pasar de verano a invierno le permitió ser la primera afrodescendiente, no solo en mujeres, sino en hombres, que le permitió ganar la primera medalla olímpica para una afrodescendiente en las Olimpiadas de invierno. Básicamente esa es una crisis. Cuando nosotros tenemos un camino que lo hemos preparado, llega el COVID-19 y nos arranca ese camino y nos toca emprender otro camino. Así le tocó durante más de un año a Bonetta y le permitió ganarse una medalla de oro. Pues bien, posiblemente nosotros no vamos a ganar una medalla de oro al salir de COVID-19, pero no sabemos cuál es el escenario que nos va a aparecer. Por eso, vamos a hablar ahora en la siguiente diapositiva un poco sobre qué es una crisis. Básicamente, una crisis es un cambio profundo y sus consecuencias son importantes, son trascendentales para nuestra vida, porque nos permite cambiar la manera en que nosotros apreciamos. Es decir, cuando llega una crisis, básicamente nosotros no estamos preparados, porque nadie está preparado para enfrentar una crisis, pero nos implica un reacomodo, un cambio que es inevitable. Pero bien, toda crisis tiene una secuencia. Primero nos genera un conflicto, porque no sabemos cómo responderlo. Luego viene la parte de desorden y finalmente la parte de adaptación.
Y usted me va a decir, bueno, pero ¿cómo es que si yo tengo una crisis me tengo que adaptar? Ahí vamos a hablar de adaptación positiva. Es por eso que les cito una frase en la siguiente diapositiva de un escritor que tal vez ustedes no han escuchado. Este escritor es un francés que se llama Jacques-Dominique Beuve. En la siguiente diapositiva que tengo aquí a la vista, la vamos a ver una frase. Perdón. Bien, tenemos una crisis. Es una crisis, el COVID-19 es una crisis multidimensional que nos afecta políticamente, económica, salud, emocional, afectivamente. Digamos que se vuelve un fenómeno mucho más complejo. Pero en el tiempo de confinamiento, a muchos les ha preocupado el tema del confinamiento, porque es una crisis que nos lleva básicamente a estar encerrados. Y muchos, tal vez sin tener necesidad de fobia, no encuentran cómo enfrentar el confinamiento. Pero bien, ¿cómo podemos enfrentar nosotros ese destierro, esa reclusión o esta condena? Básicamente estamos presos sin haber cometido algún delito. Así lo ven muchos. Otros lo ven como una cárcel en tu casa donde puedes movilizarte, pero no necesariamente tenerlo más cómodo. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes tienen idea de cuántos libros se han escrito en confinamiento? Por ejemplo, es muy interesante saber que en el confinamiento se han escrito libros muy importantes como, por ejemplo, se les voy a decir, primero en el ámbito político hay tres grandes casos como Hitler, que escribió su manuscrito para su lucha política. También está Fidel Castro y también está Nelson Mandela. La pequeña gran diferencia de Nelson Mandela con los otros políticos es que Nelson Mandela tuvo que estar 27 años presos. Estuvo desde el año 1962 hasta el año 1990 encarcelado. Fueron 27 años, básicamente 3 décadas. Es decir, nosotros llevamos 2 meses, 60 días o un poquito más. Y se imaginan ustedes tener que estar 27 años confinados, estar presos. Sin embargo, antes de derrotarse, Nelson Mandela decidió escribir sus libros, sus memorias, para que lo pudieran llevar a cambiar la situación política de su país. De hecho, Nelson Mandela logró, después de estos 27 años, salir y convertirse en el primer presidente electo y especialmente ser un afrodescendiente, fue una persona negra o de color. Es decir, imagínense el contexto, mientras nosotros llevamos 2 meses, algunos estresados, otros nos han subido las libras, otros están preocupados por diferentes situaciones. Este Nelson Mandela logró mantenerse 27 años confinados, preso, y preparar su nueva estrategia política que lo iba a convertirse en el primer presidente electo y adicional a esto, a ser el primer presidente de color. Ahí también yo cito ejemplos en el confinamiento. Por ejemplo, tenemos a Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes lo hizo en la. Y también les puedo citar el caso de René Descartes, quien en su libro El discurso del método, él comenta que se había inscrito para una guerra y luego, después de una herida y de una enfermedad, le toca más o menos confinarse unos 2 años. En ese momento, René Descartes, al igual que lo hizo Nelson Mandela, Hitler, Fidel Castro, diferentes personalidades, decidieron sentarse a pensar qué hacían con su vida. Y René Descartes dice que al estar postrado, al estar en su habitación, se le ocurrió que todo aquello en lo que él había creído tenía que ser analizado y demostrado si era verdad o si podía ser refutable. Y fue así como nace el tratado o el pequeño libro, el tratado del método o el método del discurso, que al final revolucionó todo el método científico y convirtió las bases para la filosofía moderna y también el método científico que cualquiera de nosotros utiliza hoy en una investigación. Es decir, mientras otros vemos una debilidad o una amenaza en el tema de confinamiento, otros lo miran de manera positiva. Y eso es lo que nos va a llevar a la resiliencia, que tal y como lo vamos a ver, para quienes pueden ver en la presentación, en la siguiente diapositiva, vamos a entender que la resiliencia es una capacidad
que la podemos tener usted, la puedo tener yo, cualquiera de nosotros, pero básicamente no todas no la desarrollamos no porque no podamos, sino que a veces no ponemos la disposición nuestra. La resiliencia, que es uno de mis temas preferidos y de los pocos de los cuales yo puedo conversar, porque soy de la idea de que cuando alguien se presenta y usualmente lee su hoja de vida, es especialista en casi todo. En el contexto global y actual, pues nosotros tenemos que ser transdisciplinarios, es decir, saltar de mi ciencia a otra ciencia. Sin embargo, yo soy de la idea de que realmente son pocas las islas en las que nosotros podríamos decir, yo sí puedo navegar, sí son pocas las islas en las que yo puedo conversar. Bien, en esas pocas islas de las cuales yo les puedo conversar, porque el universo científico es tan grande, es tan amplio, que nosotros como seres humanos dominamos un segundo en un reloj que tiene 24 horas. Pero bien, dentro del poco segundo que yo les puedo compartir, llevo más o menos 3, 4, 5 años estudiando el fenómeno de la resiliencia. Y muchos autores logran comprender que la resiliencia es aquella capacidad de adaptarse, de afrontar y aprender de las adversidades. Usted me va a explicar, William, pero ¿cómo yo me voy a adaptar, al igual que en una crisis, a una situación que se está volviendo traumática, por ejemplo? Bien, lo que resulta es que existe la adaptación positiva, donde la condición yo la puedo asemejar y puedo tratar de transformarla. Esa es la capacidad de adaptarse. Ahora, la capacidad de afrontar no es lo mismo para uno y para otro porque depende de las habilidades. Y finalmente, todos vamos a aprender de las adversidades. Es muy probable que algunos sí, otros no. El ejemplo actual de la pandemia nos permite ver cómo algunos políticos salen bien evaluados y otros van a salir mal evaluados. La crisis nos enseña a ver cómo algunos han visto oportunidades de negocios y otros han fracasado. Ahorita podemos ver cómo alguien puede aprender un nuevo arte y cómo alguien va a engordarse. Es decir, no todos enfrentamos de manera igual las adversidades, pero ¿cómo nace? Les va a parecer curioso que la mayoría de los teóricos de la resiliencia han sido aquellos que se han enfrentado a una adversidad y han encontrado algún sentido de vida, alguna excusa, alguna justificación para poder vivir o sobrevivir. Entonces, ¿cómo nace la resiliencia? Justo porque cuando yo enfrento a la adversidad, yo tengo que ver qué recursos internos y externos tengo para llevar una situación. Es así como nace la resiliencia. Es por eso que en la siguiente diapositiva o en la que se viene a continuación, yo le cito la frase de Jean-Dominique Bauby. Es un periodista francés quien un día, una mañana, iba camino a su trabajo, era un periodista muy popular en Francia, y sufre un síndrome que se llama de escafandra. Es un síndrome que le duerme todo el cuerpo y solo le deja el cerebro y más o menos la vista o los ojos disponibles, y el resto demás del cuerpo está encerrado, está apretado. Este es un libro que ganó mucho reconocimiento, dado que él, cuando sufre este accidente, logra dictar un libro en esa condición. O sea, él estaba postrado. Él explica que él no sabía que era el síndrome de la escafandra, que es básicamente donde todo tu cuerpo no puede mover y solo puede guiñar. Esa situación le hace a Jacques-Dominique Bauby escribir la siguiente frase: la escafandra se vuelve menos opresiva y la mente puede vagar como una mariposa. Si nosotros analizamos, todo el tema que yo estoy tratando hoy son a personajes que han tenido que estar confinados, que han tenido que estar encerrados, ya sea que estén presos, ya sea que estén en el exilio, ya sea que estén en sus casas aislados. Todos ellos, al igual que nosotros, están gozando de un encierro. Y Jacques-Dominique Bauby dice que la escafandra se vuelve menos opresiva, es decir, el encierro, la cárcel, toda esa opresión que él tenía, la podía liberar en el momento que él liberaba su cerebro o su mente como una mariposa. Él tuvo que deletrear su libro, que así se llama El escafandra y la mariposa, a través de un sistema francés donde le iban diciendo una letra. Por ejemplo, le decían la W.
Y si él hacía el guiño, significaba que esa era la letra que él ocupaba. Entonces ya tenía la primera letra. Si él quería escribir mariposa, tenía que llegaran hasta la M. Y cuando llegaban a la M, él hacía el guiño. Después tenían que volver a dictar el abecedario y cuando llegaban a la A, él hacía otro guiño. Cuando llegaban a la R, otro guiño. Y así tuvo que dictar su libro, que fue su máximo testimonio porque luego 2 años del accidente muere. Este accidente cerebrocardiovascular, al final, que le permite o le afecta al tener el síndrome de la escafandra, lo terminó matando 2 años después, no sin antes dejar este libro. Es decir, estamos encerrados, ya sea en nuestro cuerpo, en nuestra casa, en una cárcel, en cualquier contexto en lo que cual nosotros tengamos encerrados, pero eso no puede limitarnos el hecho de que podamos pensar. Ahora bien, tenemos la resiliencia, tenemos la frase y vamos a conocer 3 cualidades que son vitales en la resiliencia. En una diapositiva que nos continúa, hablamos que hay 3 características. La primera de las características de la resiliencia es aceptar la condición o la situación. Es decir, no estamos hablando de desterrar las posibilidades, no estamos hablando que tenemos que renunciarlo. Es decir, en el contexto global, básicamente nosotros tenemos que aceptar que estamos en una situación caótica o crítica, por ejemplo, pero que no necesariamente finaliza ahí nuestra situación. Es decir, si la resiliencia es la capacidad de adaptarse y afrontar esas adversidades, yo ocupo esas 3 grandes cualidades. Primero, aceptar mi condición y es clave. Por ejemplo, yo me puse a analizar el caso de Jesús. Somos un país que en la mayoría somos creyentes de Jesucristo. Y yo comienzo a analizarlo en tres de los 4 evangelios. Jesucristo, en los 3 de los 4 evangelios, habla que tuvo que pasar una prueba de 40 días ayunando. Amigo, en este contexto yo creo que nosotros no aguantamos ni un día sin comer. La ansiedad nos lleva a que comamos más de lo normal quizás. Pero bien, Jesucristo tuvo que pasar 40 días aceptando su condición de que era una prueba. Y justo al salir de ahí, la primera prueba que le ofrecen es el pan. ¿Qué es lo que resulta? De que el punto débil fue el primero al cual le tocaron. Entonces es muy probable que nosotros en este encierro nos afecte nuestro punto débil. Supongamos que nosotros tenemos algún síntoma o algún signo de depresión, por ejemplo, de ansiedad. Es muy posible que si nosotros no aceptamos nuestra condición de confinamiento, es el primer punto que se nos va a caer. Si alguien tiene depresión, ansiedad o alguna crisis, es justo ahí donde le va a llegar, tal y como le pasó a Jesucristo. Es decir, después de estar 40 días en ayuno, la primera prueba es la del pan. Entonces es muy probable que nosotros, o muchos de nuestros círculos de amigos, o nuestro círculo de confianza, pueda estar experimentando depresión, ideas suicidas, ansiedad, porque es un punto. Por lo tanto, igual pasa así. Ahora, tenemos la aceptación, pero después de la aceptación viene el segundo punto, que es el optimismo. En la siguiente diapositiva, para quienes pueden verlo y para quienes no pueden verlo, una foto donde yo me encuentro con un escritor mexicano. Este escritor mexicano se llama Paco Ignacio Taibo. A ver, el optimismo, algunos es cuestionado porque dicen que el optimismo no puede cambiar nada. Algunos dicen que la crisis y la resiliencia nos roban nuestros recursos. Lo cierto es que cuando nosotros somos optimistas, pero guardamos algún nivel de objetividad y de actuación, podemos llegar a cambiar las situaciones. Es decir, cuando yo estoy en el DF, yo estoy en una capacitación en el DF, yo estaba hablando con una mexicana explicándole una historia de que Gabriel García Márquez había estado en México. Y comenzamos a conversar un poco de Gabriel García Márquez, de Roque Dalton y de otros literatos latinoamericanos como Benedetti Cardenal. Bueno, estábamos en una conversación y me dice, mira, yo no sabía que en tu país tenían un poeta tan famoso ni tan bueno como Roque Dalton o que los salvadoreños incluso leían literatura. No me dejó de molestar un poco el tono en que lo hizo porque escuchaba de que nosotros leyeran. Ahora bien,
Y le digo yo, y entonces terminamos de hablar, terminamos la conversación, y yo muy optimista le digo que voy a salir esa noche a conocer un poquito el DF, era un día miércoles, y me dice ella, mira, justo hay una venta de libros al salir del hotel, ahí hay una venta de libros. Pues yo me voy y me encuentro un parque similar a nuestro parque en la ciudad de San Miguel lleno de libros. Y comienzo a recorrer todos los libros, a ver uno por aquí, otro por allá. Yo veo un hombre gordo de bigotes, con su camiseta y pues su pelo semiblanco. Yo inmediatamente yo dije, este tiene que ser Paco. Pero luego mi optimismo se vino para abajo. Porque digo, o sea, estoy tan loco para creer que el escritor mexicano me lo puedo encontrar en una esquina simplemente porque estoy en México, cuando México tiene millones de personas y es 97 veces más grande que El Salvador, y el DF es más grande que mi país. Entonces es una locura creer que yo voy a ver a Paco Ignacio Taibo. Pues resulta que yo doy la vuelta y me voy para mi hotel. Ese era un día miércoles. El día jueves yo le digo a la chica, le comento, mira, fíjate que fui a la feria del libro, estaban lanzando unos libros de poesía y otros libros. Y me pareció ver a alguien parecido a Paco Ignacio Taibo. Amigos, me dice la amiga, es que el que está promocionando esa gira es Paco Ignacio Taibo II. Yo no me lo podía creer, no me lo podía creer, que el que había estado enfrente de mí era el escritor mexicano que más admiro. Ese día la moral, el optimismo se me vino abajo. Yo había creído que era una percepción errónea. Yo había creído que era una percepción errónea haber visto a Paco Ignacio Taibo II. Pero luego me lo confirman el jueves que era él el que estaba haciendo la feria del libro. Pues era jueves, yo tenía una cena y me voy para la cena. Bien, ¿no? El jueves había perdido la esperanza y me voy a una cena y digo, igual, si no lo vi hoy, ¿cómo lo voy a volver a ver en mi vida a este escritor? Al día jueves, duermo un poquito ansioso y yo digo el viernes, bueno, si me voy el sábado, me regreso a El Salvador, lo menos que puedo hacer es que el viernes me voy a ir a poner en la tienda y hasta que yo no vea a Paco, no me voy. Le digo Paco porque ya van a saber por qué, pero él es para mí una eminencia, un escritor. Pues yo llego el viernes y me dicen, vamos a ir a pasear. Yo les digo, yo no me voy a paseo esta noche porque yo voy a ir a ver a Paco. ¿Por qué le digo Paco? Porque había leído uno de sus libros y lo admiré por cómo escribía. Y de repente yo llego a la tienda donde yo veo la foto de Paco, veo todos sus libros y su colección. Y yo dije, ¿cómo es que el día anterior yo no lo pude ver? El día hace 2 días. Aquí viene la clave del optimismo. Si nosotros somos optimistas, podemos sernos más creativos y podemos transformar nuestra realidad. Pues yo vengo y le digo al asistente de Paco Ignacio Taibo II, traté de imitar el acento mexicano y le digo, mira, disculpa, no sabes si va a venir Paco esta noche, fíjate que yo vengo a El Salvador y quiero hacerle una pequeña entrevista. Amigos, el optimismo lo hace creativo. Yo le hablé con toda la confianza como si yo conocía a Paco y como si yo era un reportero o un periodista. ¿Qué es lo curioso de esto? Que viene ella y de manera inmediata le llama por teléfono y dice, oye Paco, aquí están preguntando si vas a venir alguien del Salvador que te quiera hacer una pequeña entrevista. Le habló al mismo asistente de Paco Ignacio Taibo y viene Paco y le contesta que sí, que en media hora o en una hora llegaba. A mí no me importaba si tardaba 2 o 3 horas. Yo esperé ese día a Paco Ignacio Taibo, conversamos, grabamos una pequeña entrevista, nos tomamos una foto y me autografió un libro. Esa es la resiliencia. La resiliencia guarda un optimismo que nos permite cambiar la situación, que nos pone creativos. Yo, en mi mente estaba la mente fijada de él, estaba en el México, la primera vez yo no lo creí, pero luego vengo, investigo y resulta que era él. Entonces la foto, quienes pueden verla, es Paco conmigo y un libro que me lo autografió y conversamos, obviamente él vino a hacer un reportaje a El Salvador y hoy es el ministro que tiene el Fondo de Cultura en México, es decir, está en su máximo nivel. Por lo tanto, esa es la segunda característica de la resiliencia.
aceptar y el optimismo. Hoy vamos a conocer la tercera, que se le llama sentido de vida. Para quienes pueden ver la siguiente diapositiva, tengo una fotografía de Stephen Hawking. Stephen Hawking es uno de los científicos más populares, en una medida porque tiene una discapacidad que se abrevia ELA. Pero quizás el hecho de que él no se pudiera mover fue lo que le dio mayor trascendencia a su legado científico. Porque a pesar de que no tenía la capacidad física para moverse, que la fue perdiendo de manera progresiva, terminó siendo un científico que a la vez se volvió celebridad, justo como si fuera una estrella de rock. Y su libro ha estado en el bestseller. Pues bien, amigos, la resiliencia, que es esa capacidad para transformar nuestras adversidades, les explicaba yo, tiene la capacidad de aceptar las condiciones. Además de aceptar las condiciones, tiene un optimismo. Pero tercero, para que nosotros podamos cambiar nuestra situación, es que tiene que tener un sentido de vida. Es decir, si usted no tiene un sentido, una razón para vivir, no podría salir de esta crisis, no podría tener de la resiliencia. Yo no sé si será el hambre, yo no sé si serán las deudas, yo no sé si usted quiere casarse, quiere terminar su carrera, si quiere ascender. Yo no sé cuál es su sentido de vida, pero el sentido de vida es el que le permite trascender y llegar a una condición más elevada. Fue así como este pequeño científico llamado Stephen Hawking descubre a los 21 años que le dijeron que iba a vivir entre 3 meses aproximadamente. Le diagnosticaron que iba a poder vivir pocos años, si no es que meses. Él explica en su autobiografía que cuando vio la muerte de frente, fue cuando él se da cuenta que tenía que dejar un legado a la humanidad. Es decir, cualquiera de nosotros, cuando nos dicen te vas a morir, te quedan pocos meses o te quedan pocos años de vida, es muy probable que cualquiera de nosotros se pone el lazo y se ahorca, o escribe una carta y bueno, me voy a morir, les dejo mi herencia, por ejemplo. Y yo solo puedo dejar estos libros, es lo único que podría dejar heredado. Pero Stephen Hawking, en vez de ahorcarse, en vez de ir a buscar un plan de la funeraria, en vez de tirar la toalla, explica, bien, si voy a morir, quiero dejar un legado y es el momento. Él elige la cosmología. Él funda la teoría de los agujeros negros y debate la teoría de la relatividad con Einstein y pone un nuevo sistema. Es decir, su aporte científico está más que sustentado. Pero en su biografía, él explica que para poder escribir su primer libro, bueno, escribió 7 en realidad. Como él ya había perdido la capacidad de movimiento, tenía un sistema que le ayudaba a dictar las palabras. Al final, este Stephen Hawking, para poder dictar su libro, solo podía dictar 3 palabras por minuto. 3 palabras por minuto. Yo siempre me he puesto a hacer la analogía o comparación cuánto escribimos nosotros en un chat de WhatsApp por minuto. 300 palabras, supongo yo, no sé, tendría que ser una cantidad exagerada. Y Stephen Hawking solo podía escribir 3 palabras. Escribiendo estas 3 palabras, Stephen Hawking logró escribir varios artículos científicos y 7 libros. Uno de ellos, La breve historia del tiempo, me parece, y La breve historia del universo. Fue bestseller, se mantuvo semanas y meses en la línea de los más comprados. Es decir, este chico dice que la muerte fue una buena sacudida para preguntarle qué iba a hacer él con su vida. Y cuando tuvo la muerte de frente, no se le agachó, no se deprimió, al contrario. Stephen Hawking se casó 2 veces y tuvo 3 hijos. Conoció a varios presidentes, a la reina Isabel y viajó por varios países. Entonces él explica que como él con esa situación de discapacidad, nosotros no tenemos que centrarnos en la discapacidad o en los limitantes, sino ver qué es lo que nos permite hacer nuestra discapacidad. Ese es el sentido de vida en la resiliencia, que yo no me enfoque en aquello que yo no voy a poder lograr, sino en aquello, lo poco que tengo, cómo yo lo puedo transformar o cambiar. Ese es básicamente el sentido que Stephen Hawking nos da sobre la resiliencia. Y bien, finalmente, tenemos en otra diapositiva
la frase que he tratado de acuñar yo: crea tu destino. La resiliencia nos explica que no hay evolución o transformación sin crisis. Es básicamente imposible que yo haga cambios en mi vida si yo no enfrento una situación crítica. Por eso una de mis frases en la página o en la fanpage era: crea tu destino. Porque cuando hicieron una investigación con pacientes que parecían del corazón, a la mitad de ellos le hicieron una cirugía para poder superar su situación del corazón. En cambio, los que no tenían la capacidad económica o que era de alto riesgo su cirugía en el corazón, les pidieron que cambiaran sus estilos de vida, ejercicios, nutrición, disfrutar más su vida. Lo curioso es que aquellos que tenían la cirugía en el corazón no tuvieron mejores resultados que aquellos que no tuvieron la cirugía en el corazón. Se sorprendieron porque la cirugía del corazón era un resultado inmediato, eficaz, efectivo. Se le hace la cirugía, se recupera y su corazón está listo de nuevo. Pero aquellos era de mayor riesgo porque no podían hacerle la cirugía, no tenían la capacidad económica y tenían que tratar de mejorar su salud a base de ejercicio, de buenas emociones y de otros cuidados. Con el tiempo se dan cuenta que quienes sobreviven o quienes viven mejor son aquellos que cambiaron su hábito de vida, porque ellos construyeron su destino. Sabían que la responsabilidad dependía de ellos, que el futuro dependía de ellos. Es de esa manera como podemos crear nuestro destino. Ahora bien, yo no puedo retirarme de este conversatorio, de esta conferencia, agradeciendo a quienes miran desde la fanpage y desde la educación continua en la UGB, la historia que a mí más me fascina. Hay un colombiano que de hecho lleva yo llevo el mismo apellido que él, su apellido es Márquez, al igual que mi primer apellido. Yo siempre molesto que es mi tío, aunque no tenemos ningún nexo, creo yo, con Gabriel García Márquez. De hecho, por aquí está su biografía. Gabriel García Márquez nace en el año de 1927 y en la juventud se da cuenta que él quiere convertirse en un escritor. Había intentado la poesía y luego pues intenta ir a la narrativa. Un buen día, él iba para Cancún, iba para la playa, iba en su carro. Había tenido la idea de una novela durante aproximadamente 15 años. 15 años había estado pensando en esta novela, pero justo cuando él iba para Cancún, se le viene la idea de cómo podía iniciar esa novela que él tanto había soñado durante 15 años. 15 años no es muy poco en realidad, pero él ya había intentado escribir otras 3 novelas y le había ido mal. Incluso a Gabriel García Márquez, cuando manda un manuscrito de una novela, le respondieron que se dedicara a cualquier otra cosa menos a ser escritor. Fue claro, él manda su novela y le dicen: dedícate a cualquier otra cosa menos a ser escritor. Cualquiera de nosotros en la primera humillación dice: yo aquí me quedo. Pero Gabriel García Márquez no fue así, y en su quinto intento, cuando él iba para Cancún en el año de 1965, se regresa. Le dice a su esposa Mercedes que vendan el carro, que él se va a internar hasta que logre terminar esa novela. Nosotros estamos preocupados porque estamos encerrados durante 2 meses y ciertamente algunas limitantes. Ahora, ¿qué les parece a ustedes que Gabriel García Márquez se internó 18 meses para poder escribir esa novela? Pero tuvo que vender su carro, tuvo que vender casi todo lo que tenía. Y según cuenta él en un documental, en una de sus biografías y en una entrevista que hace, explica que cuando él vende el carro, suponía que tenía dinero para 3 años. Cuando él vende su carro y otras cosas, dijo: tengo 3 años para vivir y poder dedicarme a escribir la novela. ¿Saben ustedes cuánto le duró ese dinero? A Gabriel García Márquez solo le duró 6 meses el dinero que tenía. Le dijo a su esposa: hazte cargo de las finanzas, hazte cargo de los niños, mira lo que puedes hacer y lo que esté a tu alcance.
A cambio, yo me voy a dedicar a escribir mi novela. Tuvo que pasar 9 meses Gabriel García Márquez endeudado y solo sabiendo cómo Mercedes, su esposa, termina de pagar todo. Ahora bien, retroalimentemos. Este hombre está a punto de cumplir 40 años. Ha fracasado en 4 novelas. Le han dicho que se dedique a cualquier otra cosa menos a ser escritor. Y cuando tiene la idea, en vez de irse a la playa, se regresa a su casa y se interna 18 meses, es decir, 1 año y medio. Lo más curioso de la anécdota es que cuando él tiene su libro ya terminado y lo quieren mandar para Argentina, a Buenos Aires, son 700 páginas que pesa su libro, 700 páginas. ¿Saben qué es lo más curioso? De que no tenía la capacidad económica para mandarlo todo. Su libro, que era la posibilidad por la cual había trabajado durante tanto tiempo, solo tenía para poder mandar menos de la mitad del libro y le costaba 45 pesos mexicanos en ese entonces, en el año de 1965. Cualquiera de ustedes le diría, mi amor, estás loco. Debemos 18 meses, durante los últimos 9 meses nos hemos endeudado y de paso no tenemos ni para enviar el libro. Ella paga el envío por 45 pesos y luego van y venden hasta la estufa. Porque lo curioso es que a Gabriel García Márquez le gustaba escribir en un ambiente cálido. Entonces le dice, mi amor, vende la estufa y logra vender 2 cosas más y hacen $50, 50 pesos. Con los 50 pesos va y envía el resto de su libro. De eso, al pesarle, solo le sobraron 2 pesos mexicanos. Gabriel García Márquez había vendido 1 año y medio de su vida, había vendido todo lo que tenía al alcance, con su esposa habían vendido todo, a tal punto que solo le quedaron 2 pesos. Cuando sacaron el libro de Gabriel García Márquez en 1967, imprimieron 3,000 libros. Ellos suponían que iba a ser para repartirlo en nivel de América Latina o en otros contextos. Ni siquiera fue suficiente en Buenos Aires. A partir de ahí, Gabriel García Márquez nos explica de que nunca más tuvo que preocuparse por el dinero, nunca más tuvo que preocuparse para poder ser escritor, cómo mantenerse, porque a partir de ahí ganó el premio Nobel, vendió tantos libros que en su 5.º libro y en su mejor libro fundó un género literario, cambió su vida, se hizo premio Nobel y ya no pasaba desapercibido en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, estimados amigos y amigas que han dedicado el tiempo para estar conmigo hoy, les agradezco, porque también esto me hace mantenerme vivo. Y la resiliencia es esa capacidad de reinventarnos, que aunque nos enfrentemos a una crisis, depende de cómo nosotros tratemos de darle el giro. Si nosotros entendemos que una crisis, aún en el confinamiento, nos puede llevar a reinventarnos, a hacer un cambio, con nosotros mismos, con un círculo de confianza, es lo que podemos hablar como resiliencia. Aceptando las condiciones, siendo optimista y tener un sentido de vida. Por lo tanto, mi invitación es que tú crees tu destino y esa es la resiliencia, que en algún momento tú tomes tu destino. Agradezco a cada uno de su tiempo y quedamos pendientes para las preguntas y un saludo para quienes nos miran, independientemente de dónde nos estén viendo. Les agradezco su tiempo y quedamos pendientes de cualquier pregunta. Si pueden enviar la pregunta, si le escriben o si quieren abrir el micrófono, igual pueden hacerlo, estoy pendiente. Y si de preferencia lo hacen vía chat, yo agradecidos. Cualquier duda o pregunta, si alguien quiere hacerla, pues es bienvenida. Gracias, Ivette. Muchas gracias para A y G.
Cualquier duda o pregunta pueden hacerla llegar. Para mí es un gusto estar con ustedes compartiendo. Espero que les haya agradado y que no se olviden que la resiliencia es la capacidad de poder adaptarse, afrontar y aprender de las adversidades. Gracias. Gracias, gracias por la ponencia, muy interesante, gracias, y también interesante ponencia, dice A. Bien, aquí viene la siguiente pregunta, ¿cómo hacer resiliencia en confinamiento cuando hay dolor de pérdidas humanas? Creo que muchos de nosotros, si no es que todos, hemos enfrentado la muerte, es decir, hemos tenido algún familiar, un amigo, alguna persona que amamos. Mientras unos ven estadísticas, otros vemos vidas que son las que están perdiendo. Realmente creo yo que habrá una respuesta filosófica, habrá una respuesta espiritual, habrá una respuesta psicológica para el tema de enfrentar la muerte. Si nosotros hemos sufrido la pérdida de un ser humano a quien queremos mucho, sabemos que es difícil de reconstruirlos. Sin embargo, creo yo que el hecho de la misma vida, la evolución, los cambios, cómo vamos afrontando hace de que desde la resiliencia entendamos de que son pequeñas crisis y que tenemos que adaptarlos a una nueva condición. Es difícil, pero tenemos que adaptarnos a ese vacío, a esa pérdida, incluso a ese dolor y tratar de transformarlo. Yo solo le puedo contestar como le contestó la madre María Teresa de Calcuta a uno de los mejores pensadores argentinos del siglo pasado, es un músico, Facundo Cabral, cuando se le muere su esposa y su hija por un accidente aéreo, ella le preguntó que a dónde iba a poner todo ese amor que él tenía. A partir de ahí, explica Facundo Cabral que comenzó a ponerle atención a los aspectos hermosos de la vida, al sol, al cielo, a la luna, a la amistad, a un verso, a un poema, a una canción. Y fue cuando comenzó su parte prolífica, su parte donde mayor difundió el arte, porque logró encontrar un lugar de donde poner el amor, de aquello que él sentía a pesar de ese dolor, cómo podía transformar la vida. Si nosotros nos damos cuenta que hay alguien que está débil, que tiene una crisis, tratemos de apoyarlo. De hecho, mi proyecto que se llama Hojas Sueltas es para escribir columnas positivas. Yo fundé un pequeño tratado sobre marcos de papel. Cuando nosotros entendemos que somos frágiles, como una hoja que cae al agua, si yo la transformo, esta hoja en un barco, es muy probable que el barco resista al agua. Pero cuando los seres humanos encontramos una razón para vivir y que puede ser ayudar al prójimo a evitar suicidios, a evitar la depresión, daremos cuenta que el dolor de una pérdida humana la podemos proyectar y mejorar la vida de alguien más. Y ese dolor se vuelve menos tedioso a tal punto que le da gracias a la vida por haber permitido conocer a una persona o a alguien que te ha cambiado tu vida. Y poner el amor o el cariño o la atención en alguien más lo hace. De hecho, mi proyecto es sin fin de lucro porque yo creo que cuando alguien ayuda al otro, le hace bien a sí mismo y ayuda a superar sus condiciones adversas. Ese sería mi consejo. ¿Alguna duda o pregunta más? Bien. Aquí viene otra pregunta, Lick. Muy interesante su conferencia. Gracias. Mi pregunta es, ¿cómo desarrollar la resiliencia en una persona que ha sufrido de amputación en tiempos de confinamiento? Bien. Hemos visto los casos de Jacques-Dominique Bauby y de Stephen Hopkins. Ellos explican que básicamente la resiliencia no es enfocarse en la discapacidad, sino en la oportunidad que tengo. Lo ideal sería que esta persona se centrara en qué habilidades o en qué oportunidades puede encontrar. Hay deportes para personas con discapacidad, hay una ley de equiparación de trabajo que le puede brindar oportunidades, puede leer más sobre discapacidad, hay videos,
de la mariposa, por ejemplo, es un video de resiliencia de alguien que tiene una discapacidad, que en una crisis se da cuenta de que a pesar de que tenía una discapacidad, podía nadar, por ejemplo, había perdido su brazo, entonces podía nadar y él encuentra un sentido de existencia, pues igual puede ser. En la medida que nosotros identificamos esa debilidad o esa amenaza y vemos dónde enfocarla, podemos cambiar la vida de la persona. Alguien que ha sufrido alguna o ideas suicidas. Así que resiliencia es identificar qué oportunidades tiene y potenciar capacidad o en tiempos de confinamiento. Seguro que después de esta crisis vendrán más crisis, pero también vendrán más oportunidades para poder encontrar nuestro punto de existencia en el universo, es decir, ¿qué vamos a hacer después de esto? Gracias por su pregunta. Si hay alguna pregunta más o algún comentario, les agradezco. Recuerden, letra a letra como Jacques-Dominique Bauby. Una letra, paso a paso. Guiño a guiño. Bien, ¿alguna pregunta más? Gracias, Ivette. Bien, si no hay alguna duda o pregunta en este momento. Gracias a ustedes por estar pendientes de este webinario. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes, pues si no hay una pregunta, solo les recuerdo que de la crisis, justo aún cuando estemos en confinamiento, podemos llegar a resiliencia en la medida que nosotros veamos en la crisis una oportunidad y no una debilidad. A partir de ahí tenemos tres características como la aceptación, la optimismo y el sentido de vida. Así que en la medida que ustedes encuentren su área débil y la quieren transformar, vamos a lograr cambios. Gracias, Azucena Ramos. Buenas tardes, Lick. Claro, No sé si me escucha, sí. A la perfección, claro. Ok. Mi pregunta va enfocada con respecto al optimismo. A veces las personas tienden a, podría decirse, a un nivel de autoengaño, a minimizar la crisis o a hacer expectativas tan positivas que a veces son irrealistas. Correcto. Y cuando no se cumplen los efectos son peores de que la primera ola, se podría decir. Correcto. Entonces, ¿cómo prevenir que la persona no recurra a ese autoengaño o prevenir esos efectos cuando sus expectativas no se cumplen? Sí, no. Excelente pregunta, Hoxan o licenciado Hoxan. De hecho, hay un debate sobre el optimismo y las expectativas. Resulta que muchas de las personas que se hacen expectativas altas terminan con un índice de fracaso o depresión o de engaño, como usted lo dice. Entonces, al igual que el optimismo y las expectativas, la clave es marcar metas a corto, mediano y largo plazo o indicadores que nos permitan ver que avanzamos. Según cada meta que nosotros nos pongamos, podríamos poner indicadores o metas a corto y mediano y largo plazo. Por ejemplo, yo quiero escribir un libro. Lo primero es tomar una ruta y decir qué día pienso comenzar a leer, qué día voy a comenzar a citar, cuál va a ser mi bibliografía, cuál van a ser mis textos, cómo se redacta. Entonces, por ejemplo, si yo quiero escribir un libro, no puedo ponerme a escribir un libro de aquí al otro mes, por ejemplo.
si yo no tengo acumulado. Entonces, primero tengo que ponerme una meta que es cursar un poco de redacción, identificar la teoría y cuándo voy a comenzar a escribir, cuándo alguien más revisar el libro. Entonces, lo ideal es para que ni las expectativas ni el optimismo nos engañen, es ponernos algunas metas y luego ir viendo si vamos avanzando o no en ese sentido. Sería la única forma, porque con solo que yo piense o crea que voy a cambiar algo, no va a cambiar de por sí mismo. Entonces, ocupo ir poniendo esos indicadores. Esa es una estrategia más o menos fácil que nos permite ver el avance. Espero haberle ayudado a contestar la respuesta ahí, Hoxan. Gracias, un gusto, Hoxan Blanco, un gusto para mí compartir con ustedes. Bien, ha sido un gusto para mí compartir con ustedes, agradezco la invitación, estamos a la orden. Para mí ha sido un gusto y espero que pronto nos podamos encontrar o queden espacios y cuando tengan alguna duda o alguna consulta, pues no duden en preguntarlo. Eh, Así que ahí está, como buen amigo para ustedes, William Marza, es así como me conocen la mayoría. Así que ha sido un gusto, agradezco quien está detrás de esta pantalla también colaborándonos, administrando la diapositiva y a la universidad por haberme invitado. Así que yo les agradezco y espero que aún en plena crisis puedan ver oportunidades, puedan ver o tratar de aprender algo tal y como todos estos casos que hemos encontrado, que ya sea enfermo, ya sea preso, eh, ya sea en el extranjero, no pierdan la oportunidad de ver que el futuro lo crean ustedes. Saludos, gracias y feliz noche.